A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Francia. Le agradezco la amabilidad que tiene con RCR al señor Jaime Mujica, doctor en Economía, Gestión Pública y Educación. Qué gusto saludarlo, doctor Mujica. Gracias por atender esta comunicación. Buenas noches allá en Francia. Buenos días, señor Hernández. Bueno, definitivamente es una hora un poco rara, pero estamos aquí, ¿no? Porque creo que no gracias podemos por atender esta comunicación, sobre todo un tema de interés que usted conoce bastante de cerca, porque está muy vinculado usted a los temas de gestión social, a los temas de gestión pública, a los temas de desarrollo, ¿no? Y es el caso de Tía María, ¿no? ¿Se dan las condiciones para ya el inicio de Tía María en estos momentos, doctor Mujica? Miren, yo creo que hay dos cosas que habría que considerar. Primero, es de la situación económica del país, que es bastante calamitosa, y definitivamente si estamos actualmente llegando a una situación donde estamos tratando de sobrellevar la crisis y el crecimiento se mantiene, es por una razón, por el precio del cobre. El cobre ha alcanzado niveles que nunca los ha tenido, y definitivamente económicamente creo que todos los proyectos mineros que estén ligados al cobre o a cualquier otro mineral son cosas que tienen que darse, ¿no? De lo contrario, yo creo que la situación económica del país va a ser bastante crítica, por una parte. Y en segundo lugar, creo que el hablar de que la minería es incompatible con la agricultura es una situación que no creo que sea real. Y la prueba más clara es Cerro Verde. Cerro Verde está en Arequipa y convive la mina, que no tiene campamento, con la ciudad. Y definitivamente no se han dado ninguna de las circunstancias que actualmente muchos las utilizan como argumento para decir que el proyecto Tía María no va. Yo creo que definitivamente el pueblo de Islay, la provincia de Islay, debe ser consciente que tiene un problema grave y donde lamentablemente gran parte del problema es el Estado, ¿no? El Valle de Tambo es un valle no regulado que tiene aguas contaminadas, pero no son consecuencia de la minería. Es una consecuencia de los ríos realmente volcánicos que están en la parte de arriba y que no han permitido hasta la fecha que el Estado pueda cumplir con la promesa de hacer una represa para que Tambo deje de tener los problemas que tiene actualmente. Pero si esto lo tratamos de asociar al lado minero, definitivamente es una falacia, ¿no? No tiene que ver nada y creo que se ha cumplido con todos los requisitos básicos sobre los cuales puede desarrollarse un proyecto minero. Le comento que hoy muy temprano acá en Lima nosotros conversamos con el ingeniero Oscar González Rocha, que es el presidente ejecutivo de Southern Peru Copper Corporation, ¿no? Y él explicaba que en esta oportunidad se dan las condiciones, hay un acercamiento, hay un trabajo de prospectiva social que ha iniciado desde hace buen tiempo la empresa, ¿no? Y que es la mejor oportunidad no solamente para la zona de Islay, para la zona de Cocachacra, para la región de Arequipa, sino también para el país. ¿Qué impacto desde la condición de especialista tanto en economía, en gestión pública, va a tener esto para Arequipa y para el país, doctor Mujica? Bueno, yo creo que el impacto económico definitivamente es tener una coyuntura en el momento que más necesita el país, ¿no? Yo creo que la crisis económica está manifestando en todos los países de Latinoamérica y definitivamente el Perú y Chile son una excepción porque tenemos el recurso del cobre, ¿no? O sea, nosotros actualmente no ha caído la tasa de crecimiento a los niveles que se esperaba porque tenemos el cobre. Pero tampoco podemos decir de que no existen realmente malas políticas de parte del Estado que no permiten que estos ingresos del cobre puedan ser repercutir en beneficio de la gente. Ahora, creo que definitivamente la mina ha hecho todo lo posible por tratar de limar las asperezas que podían haber. Nosotros no podemos juzgar a una empresa por su pasado, con eso lo dejo bien claro. Su pasado fue y las circunstancias fueron totalmente diferentes. Lamentablemente creo que se debió buscar un diálogo más abierto con las organizaciones, no con ciertos dirigentes que lo que han hecho es hacer realmente escarnio de lo que es la minería y sacar beneficios propios. Yo creo que definitivamente el desarrollo de Islay requiere el desarrollo de un proyecto minero de la magnitud de Tía María. Arequipa también requiere que se desarrolle Zafranal. Creo que no podemos cerrar los ojos y decir que no a un proyecto minero. Somos un país minero y la coyuntura económica entre la crisis que actualmente vive el país
está permitiendo que se pueda salir adelante gracias a los aportes que actualmente tiene la minería. Entonces, definitivamente creo que el impacto que va a tener este proyecto es beneficioso para el Perú, es beneficioso para la región y debía realmente el Estado asumir ya la responsabilidad que tiene con Tambo. No es justo que Tambo tenga realmente tanto tiempo, no se le haga la represa, se le haga Paltiture, Paltuture, Guairondo, en fin, ¿cuánto tiempo se les ha venido engañando con una represa? ¿De quién la responsabilidad? Es del Estado. El Estado tiene que haber cumplir con esa represa que necesita Tambo. Estamos hablando de 12.000 a 14.000 valles, hectáreas de un valle altamente productivo, donde lamentablemente vemos que a estas alturas no logra el nivel de competitividad que podía tener por este problema de que en época de lluvia tiene que estar haciendo defensas y en época de estiaje, pues sencillamente el agua no le alcanza y viene contaminada. Entonces estos son problemas donde definitivamente el gobierno tiene que intervenir y qué mejor que hacerlo a través de los ingresos que puede generar este proyecto. Yo creo que durante mucho tiempo este proyecto se ha postergado y ha permitido de que definitivamente Arequipa cada vez vaya perdiendo más el rumbo de lo que podría ser un desarrollo que repercute en beneficio de todos los peruanos. Bueno, hay un sector que se opone a la minería que no es un sector mayoritario, pero que argumenta que no se ha hecho el trabajo de acercamiento con la población, que no se cumple con una información real, ¿no? Como contraparte hemos conversado con diversos especialistas que conocen la zona, ¿no? Y que incluso están midiendo permanentemente cuál es el tema de la reacción de la población, un monitoreo social con la población, ¿no? En esa línea, doctor Mujica, ¿qué es lo más aconsejable desde el Estado, desde la empresa, justamente para evitar lo que en algún momento siempre suele ocurrir, ¿no? Las amenazas de paro, las amenazas de conflicto, las amenazas nuevamente de generar una situación de inestabilidad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante y ahora que ya nuevamente entra en operaciones para construcción el proyecto? Yo creo que definitivamente la política de la mina inicial no fue la adecuada. Yo creo que se tenía unos antecedentes que definitivamente no reflejan lo que es la minería actualmente. Y frente a ello, yo creo que se debió llegar a las organizaciones. Y las organizaciones son la municipalidad, la comisión de regantes, las fuerzas vivas de Islay, de Tambo y de toda la zona de influencia de Tía María. Y se debió conversar con ellos, pero hablarles objetivamente a través del impacto que iba a tener este proyecto minero dentro del desarrollo de la región. Lamentablemente en el Perú estamos acostumbrados a hablar de los grandes recursos que genera la minería y lamentablemente no se reflejan a veces en la población. Pero eso no es por culpa de la mina, porque la mina cumple con pagar su canon, sobrecanon y todos los impuestos que le corresponde. ¿Quién es el que tiene que trabajar? Es esa parte de utilizar los recursos en beneficio de la población, el Estado. Y lamentablemente el Estado, pues yo creo que está ausente durante mucho tiempo, hay un Estado ausente en la provincia de Islay. Y creo que este proyecto, si tienen la decisión de llevarlo adelante, yo creo que hoy más que nunca debe buscarse el diálogo con las organizaciones que realmente representan a la población. No a través de 4 líderes que al final se vendieron por poco y luego han generado una situación de descontento que lamentablemente ha ocasionado hasta muertes. ¿Y eso por qué? Simplemente por un mal manejo. Yo quiero decir, y lo digo claro, pintarle la casillita, inseminarle las vaquitas o todas esas políticas muy proteccionistas que hicieron, lamentablemente no tuvieron ningún efecto. Yo creo que, por ejemplo, Tambo necesita desarrollo. Y desarrollo, por ejemplo, miren, ese proyecto minero va a dar ocupación a mucha gente, no solo a la gente que va a trabajar a través de puestos directos, sino también a través de puestos indirectos. Entonces, ¿qué mejor realmente que apoyarlos de repente con un proyecto educativo donde se formen técnicamente de la juventud de la provincia de Islay para que pueda realmente acceder a todas las oportunidades que va a generar este proyecto? Esa, por ejemplo, es una idea directa de poder afrontar un problema cuando se quiera hacer las cosas bien. En segundo lugar, creo que también el Estado no puede, si quiere que este proyecto salga, porque definitivamente este proyecto para el Estado es como una especie de salvavidas y para el Perú es una especie de salvavidas, activar un proyecto que debía estar activado hace mucho tiempo. Pues que cumpla, yo pienso que de Tambo necesita una represa y que se haga de una vez los estudios definitivos, que creo que ya se han hecho en demasía, y se haga la represa. Y que se hable la verdad, ¿no? Porque la contaminación del río Tambo no es efecto de la minería, es de un río volcánico que parte de la zona de Moquegua.
y que debió llevarse el American cuando ha hecho su proyecto, pero sigue llegando a la zona de Tambo y tratamos de encontrar siempre culpables. Yo particularmente creo que como peruano, este proyecto, y no solo este, sino todos los proyectos que hay pendientes deben salir. Hay algo que nosotros no podemos evitar, somos un país minero y somos un país también agrícola. Pero para activar muchos de los proyectos que realmente generan desarrollo, pues necesitamos generar mayores ingresos. Si no, ¿de dónde va el Estado a sacar dinero? Si no, veamos lo que ha pasado. Yo estaba leyendo un artículo de Lucho Carranza donde decía que si el crecimiento de 3% se fuera al 7%, la pobreza extrema, que está en 50%, bajaría el 2%. Pero para eso necesitamos un Estado eficiente. Entonces, no tratemos realmente de, en momentos tan difíciles como los que actualmente vive el Perú, de evitar coyunturas, ¿no? Y el Perú, lamentablemente, a través de toda su historia, ha habido de coyunturas que le han permitido salvar situaciones terribles. Si no recordemos, guano de isla, salitre, el caucho, el petróleo, el cobre, siempre ha habido una alternativa. Pero ¿alguna de ellas ha generado un desarrollo sostenido? Ninguna. ¿Quién lo ha hecho realmente? ¿Por falta de quién? Lamentablemente por falta de capacidad del Estado. Y si no, miren, veamos en Arequipa, ¿no? Toda la cantidad de obras que se ha hecho realmente en torno a la minería y si existe algún problema de conflicto, a pesar que Cerro Verde no tiene campamento minero, el campamento está en la ciudad misma. Pero es una convivencia que creo que se demuestra de que se puede realmente, cuando existe voluntad clara, de poder realmente tener una convivencia entre dos actividades que son totalmente compatibles y de ninguna manera son excluyentes. Estamos hablando de una minería verde, de una minería diferente. Interesante lo que usted menciona, porque también esta mañana, hoy se ha pronunciado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el ingeniero Víctor Govis, coincidiendo también con Óscar González Rocha en el sentido que el inicio de Tía María va a permitir destrabar un conjunto de proyectos que tenemos en cartera. Tenemos en cartera más de 50.000 millones de dólares en proyectos, fundamentalmente proyectos cupríferos, ¿no? Y usted mencionaba el tema de Arequipa, el caso de Cerro Verde, el tema de Safranal, ¿no? Pero podemos mencionar otros proyectos que se encuentran en otros puntos del país. ¿Qué tanto efecto va a tener esto en el factor confianza y lograr destrabar estos proyectos? Yo creo que hay una cosa que lamentablemente la gente que vive de la crisis genera antinomias que no existen, ¿no? Decir, por ejemplo, que es una actividad excluyente la minería y la agricultura, hablar de entre muerte y vida, eso es falso. Yo creo que el Perú necesita generar recursos económicos a través de las potencialidades que tiene como país. Nosotros somos un país privilegiado porque tenemos cobre. Aprovechemos este crecimiento mundial de demanda del cobre que está dando como consecuencia de que la inteligencia artificial está funcionando, las energías no convencionales están funcionando y el cobre es fundamental para ello. Entonces, ¿por qué no realmente aprovechar una oportunidad que genere un desarrollo sostenible y que permita apoyar otro tipo de proyectos? Nosotros yo creo que reclamamos mucho, pero a veces no hacemos lo posible por generar situaciones que permitan salir adelante. Si no, vean, por ejemplo, Majes Iguas 2, desde 2010 hasta la fecha trabado. Y no es realmente porque nadie quiera hacer, sino gran parte es la incapacidad del Estado que tiene de gestionar, ¿no? Esa obra, por ejemplo, si vamos a ir ahorita a un enfrentamiento total, igualito va a ser postergada, entramos al arbitraje, perdemos ese carácter de ser un país elegible para la inversión, cuando realmente a estas alturas debía pensarse más en el beneficio que repercuta en la población que las situaciones que lamentablemente son creaciones de mentes totalmente desquiciadas que tratan de poner situaciones contra la minería o contra muchos de los proyectos que no tienen ningún asidero. Y finalmente, doctor Mujica, agradeciéndole de antemano la cordialidad que tiene con RCR, vamos a tener que enfrentar toda una campaña de desinformación de parte de quienes se oponen a la minería formal, porque no se oponen a la minería ilegal. Eso es lamentable en nuestro país. Ahí no hay pronunciamiento contra la minería ilegal, la que contamina, la que devasta, eso no. ¿Cómo contrarrestamos esa campaña de desinformación y de manipulación que probablemente se inicie en los días siguientes? Creo que hay un factor fundamental que nunca ha sido protagonista de la historia del Perú, de la historia política del Perú. Es toda la gente que tiene la capacidad, profesionales que tienen capacidades, gente que está trabajando en los sectores empresariales, gente que trabaja en los sectores productivos y que toda la vida han estado ausentes de la problemática del Perú.
Este es el momento realmente de poner el pecho por el Perú. Yo creo que el deterioro que nosotros vemos de sus instituciones, cómo a pesar de toda la crisis económica, vean lo que está pasando con Bolivia. ¿Cuánto le queda de reservas? Nosotros tenemos más de 73 mil millones de dólares en reservas. Somos un país que podría revertir su situación totalmente. Y más aún todavía con la coyuntura que se presenta ahora de va a desarrollarse un puerto que definitivamente va a descongestionar el puerto de Callao. Pero Arequipa y Tambo tienen la posibilidad de el puerto de Corío, un puerto que se podría hacer un cuerpo que podría cambiar la historia no solo del Perú, sino de Latinoamérica. Entonces ya debemos de pensar que el éxito o el fracaso del Perú está en manos de nosotros y las personas que tenemos la capacidad de hacerlo, yo creo que no podemos estar realmente ser timoratos y decir que no es problema nuestro. Es un problema de nosotros, porque lamentablemente el país que le estamos dejando a nuestros hijos no lo merece. Yo me cansé de que digan que siempre hemos tenido recursos. Se ha ido pasando el tiempo y los recursos nunca los he visto y el Perú sigue siendo un país como en la situación que estamos. Entonces creo que a estas alturas es tarea de todos los peruanos que asumamos la responsabilidad de que nos olvidemos de todas estas rencillas que siempre nos han hecho daño y empecemos a trabajar por un país diferente. Ese sería, creo, el mejor consejo. No es problema de uno, es problema de todos. Doctor Jaime Mujica, yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente de Francia y ojalá que sigamos conversando estos temas de interés, estos temas de desarrollo para el país. Le agradezco la cordialidad, la amabilidad que ha tenido con nosotros, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.